Sean todos bienvenidos a la sección de informática para novatos, la cual está a cargo de los mismos líderes SID, Macarena Parra, René Kelempan y Joel, que les habla, Nicolás Riquelme. Como bien saben, ahora nos toca dar término al sector del backend dentro de las bases de datos. Así que no perdamos más tiempo y vamos con la última parte. Luego de hablar de los principales lenguajes que puedes programar como un desarrollador del backend en el área de la programación, tenemos la otra cara de la moneda, que son las áreas de las bases de datos. Como bien sabes, las bases de datos consisten en un sistema que proporciona una forma de guardar información sobre diferentes entidades de una forma sencilla o también a nivel muy complejo. Pero existen dos áreas principales, SQL y no SQL. Vamos con la primera nombrada. SQL. SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, o dicho en español, lenguaje de consulta estructurada. Este es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Lo último mencionado es lo que le hace diferente a la NoSQL, ya que ésta posee la característica de unir diferentes tablas con diferentes informaciones. En cambio, las bases de datos NoSQL están diseñadas específicamente para modelos de datos específicos y tienen esquemas flexibles para crear aplicaciones modernas. Las bases de datos NoSQL son ampliamente reconocidas porque son fáciles de desarrollar, para su funcionalidad y el rendimiento a escala. Más adelante, en la parte 6 de SQL versus NoSQL, hablaremos con más detalle de las dos áreas, para que puedas tener mejor conocimiento de esta área de las bases de datos. Pero ahora nos toca hablar de las herramientas principales para programar. Comencemos con SQL. Empecemos con MySQL. MySQL, o MySQL, es un sistema de administración de bases de datos, dicho por su forma en inglés, Database Management System, o dicho de manera breve, DBMS. Este consiste en bases de datos relacionales, así MySQL no es más que una aplicación que permite gestionar archivos llamados de base de datos de pequeña o con grandes cantidades de volúmenes de datos. Además puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones. MySQL se asocia más a menudo con las aplicaciones web y las publicaciones en línea. Hoy en día, MySQL está detrás de muchos de los principales sitios web del mundo y de innumerables aplicaciones corporativas y de consumo basadas en la web, como Facebook, Twitter y YouTube. Ahora hablemos de Oracle Database. Oracle es la herramienta para la gestión de bases de datos usada principalmente por las grandes empresas, para que éstas puedan controlar y gestionar una gran cantidad de contenido desde un solo archivo. De esta manera se consigue, además de reducir costes, minimizar el riesgo de pérdida de información. Además, la versión SQL Developer proporciona potentes editores para trabajar con SQL, PLSQL y procedimientos almacenados de Java y XML. Con SQL Developer puedes ejecutar consultas, generar planes de ejecución, exportar datos al formato deseado, ya sea XML, Excel, HTML, PDF, etc. También te permite ejecutar, depurar, probar y documentar sus programas de base de datos y mucho más. Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacionales que admite una amplia variedad de aplicaciones de procesamiento de transacciones, inteligencia empresarial y análisis en entornos informáticos corporativos. Los servidores SQL Server suelen presentar como principal característica una alta disponibilidad al permitir un gran tiempo de actividad y una conmutación más rápida. Todo esto sin sacrificar los recursos de memoria del sistema, gracias a las funciones de memorias integradas directamente en los motores de base de datos SQL Server y de análisis. Esto también permite la mejora de la flexibilidad y además facilita el uso. Pero su característica más destacada es que ofrece una solución robusta que se integra a la perfección con la familia de servidores Microsoft Servers. Office Access. Microsoft Access es un programa diseñado para la creación y administración de bases de datos. Su uso se desarrolla dentro del sistema operativo de Windows, y este está orientado a ofrecer una alternativa sencilla y práctica a las personas que necesitan manejar este tipo de información sin siquiera tener una base teórica o capacitación. A través del uso de ficheros, con una interfaz gráfica fácil de manipular, se logra vencer a la falta de conocimientos especializados y se establece una experiencia productiva. Microsoft Access es uno de los programas incluidos en la paquetería de Microsoft Office y completa la utilidad que Word, Excel y PowerPoint aportan a la productividad laboral o académica. Ahora veamos las herramientas de NoSQL que puedes llegar a utilizar. Comencemos con MongoDB. MongoDB, del inglés Mongoose, que significa enorme, es un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos de código abierto y escrito en C++, que en lugar de guardar los datos en tablas, lo hace en estructuras de datos tipo JSON, que es muy similar a JSON, con un esquema dinámico.
Al ser un proyecto de código abierto, sus binarios están disponibles para los sistemas operativos tipo Windows, Linux, OS y Solaris. Además, este es utilizado en múltiples proyectos o en implementaciones en empresas como MTV Networks, Craigslist, MSI o Foursquare. Si no conoces MongoDB, al principio puede que te sientas un poco perdido, al no tener tablas ni nada que se parezca a SQL como referencia. Para esto tenemos que estudiar un poco su filosofía y sus características para entender cómo manejar los datos. Aún así, MongoDB es una seria candidata para almacenar los datos de nuestras aplicaciones. Si tuviéramos que resumir como principal característica a destacar de MongoDB, sin duda sería la alta velocidad que alcanza en un balance perfecto entre rendimiento y funcionalidad, gracias a su sistema de consulta de contenidos. Pero sus características principales no se limitan solo a esto. MongoDB cuenta, además, con otra que la posicionan como el preferido de muchos desarrolladores. Ahora hablemos de Cassandra. Cassandra es un sistema de código abierto de gestión de base de datos diseñado para manejar grandes cantidades de datos a través de muchos servidores de conveniencia, proporcionando alta disponibilidad sin ningún punto único de fallo. Uno de los objetivos principales en el desarrollo de Cassandra era conseguir una opción de búsqueda cómoda para ayudar a los usuarios de Facebook a buscar datos en sus bandejas de entradas más fácilmente. El gigante corporativo usó un clúster con más de 150 nodos individuales para lograrlo. No es casualidad que Cassandra, que tiene unas estructuras básicas muy parecidas a las de Amazon Dynamo y Google Bigtable, triunfen actualmente entre los proveedores de grandes redes sociales que requieren la interconexión de grandes volúmenes de datos entre los usuarios. Algunos de los clientes más conocidos son Twitter, Instagram, Spotify, así como el sitio web Dig o el portal de noticias sociales Reddit. Finalmente, hablemos de CouchDB. A page CouchDB had started. Time to relax. Es el mensaje de bienvenida que reciben los usuarios del sistema de gestión de base de datos CouchDB cuando lo arrancan. Para los desarrolladores del sistema, la relajación y la tranquilidad en el manejo de las bases de datos son una prioridad, ya que Couch destaca por su facilidad de uso y comprensión, incluso para aquellos usuarios menos experimentados con la tecnología de las bases de datos. La gran cantidad de elementos de comprensión intuitiva y el fácil manejo hacen que este software de código abierto sea un ejemplar y único para las aplicaciones en las que las bases de datos documentales deben unirse con las bases de datos relacionales. Una de las ventajas que ofrece CouchDB es la buena sincronización de varias bases de datos, algo especialmente importante para distribuir datos en un clúster CouchDB. De esta manera, la redundancia de datos resultantes alivian todo el sistema. Además, las consultas de base de datos, por consiguiente, pueden obtener respuestas de diferentes instancias de CouchDB. Además, es posible gestionar sin problema las redes de base de datos enormes distribuidas geográficamente. Al sincronizar las bases de datos para diferentes usuarios en diferentes ubicaciones, Apache CouchDB apuesta por una estrategia gradual que ofrece una ventaja muy decisiva, que consiste en el proceso de sincronización que no interrumpe el caso de las conexiones de red ineficientes o interrumpidas. Cuando terminan los problemas de conexión, las bases de datos continúan justo donde la habías dejado antes de la interrupción de señal. Los desarrolladores destacan respecto al sistema que no ignora esta posibilidad y que asume este tipo de errores que pueden ocurrir en la vida cotidiana. Además, CouchDB utiliza el formato JSON, de uso fácil para principiantes, para la transmisión y el almacenamiento de sus registros. Este formato se debe al diseño de sin tablas, que a diferencia de modelos relacionales, hasta la fecha permite almacenar la información no estructurada. Los usuarios también pueden fiarse de la facilidad de uso de CouchDB, ya que se basa en tecnologías web conocidas como REST, JSON y JavaScript. La pregunta final que nos queda es: ¿qué base de datos debemos escoger para realizar algún tipo de proyecto? ¿SQL o no SQL? Esa pregunta la responderemos más adelante en la parte 6 de la sección de Informática para Novatos. Con esto te dejamos invitado a que estés atento a nuestras publicaciones para que sigas perfeccionando tus conocimientos. Finalmente, para no olvidarnos de los software principales para desarrollar en frontend o backend, en este sector tenemos varias aplicaciones, pero son todas distintas entre sí. Esta vez las nombraremos y te dejaremos la posibilidad de que busques cuál es la que más se adapta a tus gustos y requerimientos para realizar cualquier proyecto. Como primer software tenemos NetBeans, principalmente enfocado en Java. Visual Code y Visual Studio está enfocado en diferentes lenguajes, pero este es más personalizable en torno a su interfaz. Notepad para varios lenguajes, pero su interfaz es más uniforme para los más experimentados en escribir código. Eclipse está enfocado principalmente en Java, pero también admite C++ o PHP.
Por otro lado, tenemos Sublime Text, que soporta varios lenguajes de programación ya antes mencionados. Y finalmente tenemos Gedit, más como un editor de texto enfocado para Linux. Todos estos lenguajes son los principales ambientes de desarrollo que se utilizan el día de hoy en el ambiente de la informática y desarrollo. Ahora está en tu decisión la senda que vas a elegir para programar en esta gran sección de desarrollo, frontend o backend, o más avanzado, full stack, que son los dos tipos de desarrollos unidos. Tú decides. Finalmente, los dejamos invitados a que vean los próximos videos. Si conoces bien el contenido a seguir, sabrás que viene ahora el turno de hablar de aplicaciones de escritorio, donde te mostraremos algunos lenguajes que puedes utilizar y además te explicaremos en lo que consiste desarrollar aplicaciones tipo escritorio. Por lo que te invitamos a que te suscribas, nos dejes tu like y compartas el contenido con tus amigos para expandir el conocimiento de la informática. Dale click a la campanita y cualquier comentario o duda puedes dejarlo acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en los próximos videos. Adiós.